pasó de tener 3 Porsches a ir en bicicleta. Coma conocido como el Dr. Milagro por sus operaciones de altísimo nivel, es una celebrity en el mundo de la medicina. Un personaje que, en lugar de abrazar la fama y el dinero a medida que iban llegando, y acercarse a quienes menos tienen. Su presencia en El Hormiguero, en Prime Time, forma parte del espectacular plantel con el que cuenta esta semana el programa. Cavadas ha pasado a la historia por ser el responsable del primer trasplante de cara en España, y sus operaciones marcan hitos en las publicaciones especializadas. No suele prodigarse en televisión, aunque eso sí, cuando recuerda su pasado de rico burgués, no suele sentirse cómodo. La muerte de su hermano y un viaje a Kenia, a partir de aquel momento, decidió desprenderse de todo y dedicarse a los demás, aunque no tuvieran un euro para pagarle. La entrevista con El Hormiguero se ha gestado de manera fácil y sencilla. Desde Antena 3, cuentan que si se realiza la entrevista esta semana es porque no han encontrado un hueco antes. Cavadas acude sin libros ni proyectos en promoción, algo que suele ir en la línea del programa, que busca sorprender llevando a... Es parte de su éxito. Divorciado y con reniega de aquel doctor de bata blanca, ahora prefiere no llevar uniforme que disfrutaba, con el consumo excesivo y caprichoso. Ha dicho en alguna ocasión, así de franco es este médico, uno de los más prestigiosos y polémicos del mundo. Siempre fui así, pero me di cuenta, y por lo menos ahora he tenido la valentía de quitarme un montón de lastres. Querer hasta que te das cuenta. No soy yo la Virgen María, pero creo en una distribución razonable de la riqueza, declaró en una entrevista en El País. Sus hijas, su vida. Cavadas trabaja entre su Valencia natal y África, donde dice que se redescubrió. Es en Kenia, donde suele pasar más tiempo, pero también le gusta escapar a Tanzania, donde practica el junto con la caza con arco. Este médico es un hombre de ciencia, que no suele leer más que literatura especializada para poder estar al día en cirugía reconstructiva, su especialidad, y que vive dedicado a los demás y a sus hijas. Ellas siempre dicen que su papá es el más listo de todos. Y, sí, han entrado cientos de veces en quirófano. Están muy acostumbradas, contaba en una entrevista en El Confidencial hace unos años. Sus operaciones han sido criticadas por sectores médicos por ser arriesgadas. Pero él siempre dice que le resbalan las críticas. Porque, además, así se define. Cada vez socializo menos con los colegas de la profesión. Yo, y no voy a esas verbenas que organizan.